Pues vamos a platicar un poquito, la ponencia es relacionada sobre el derecho y el narcotráfico, yo la denominé un poco, hablo del narcomenudeo, la prevención de alcances, es lo que me interesó tocar. Voy a hacer algunos comentarios relativos al mismo, bajo dos enfoques. Gracias. Como saben ustedes, el problema de las adicciones, su aspecto de carácter jurídico punitivo, que tiene que ver con la creación de tipos y normas penales, y su aspecto preventivo, sanitario, que tiene que ver con la atención de las adicciones, es un problema mundial. Desgraciadamente, mayoristas y narcomenudistas, en las áreas metropolitanas principalmente, logran desplazar por periodos semanales, en ocasiones menores, gran cantidad de mercancía para ellos, generando adictos frecuentes, bajo en algunas ocasiones por la tolerancia de las autoridades y en otra por la desgracia de un creciente mercado. Desgraciadamente todos los adictos, por una norma oficial, reglamentada y totalmente estudiada, tienen una duración promedio de 3 años sin dar problemas. Posteriormente a esta temporalidad empiezan a generar gran demanda en lo que es el consumo de las drogas ilícitas, a tal grado que no solo cometen delitos por su posesión y por su tráfico, sino también por su tenencia material de los recursos de manera ilícita para poder sufragar sus necesidades, cometiendo todo tipo de actos que lesionen el patrimonio y a su vez delitos que lesionan la integridad y la seguridad y paz social. El aumento de la demanda en los menores de edad, desgraciadamente, es un problema por generarse un mercado nuevo a personas que es fácil venderles un producto, mercancía para ellos, y por carencia de políticas de prevención en la familia, en la sociedad y en las escuelas. Así vemos nosotros que la venta de droga a menudeo, como se desplaza con mayor facilidad, se da entre dos sectores, los adictos y entre los menores de edad o mayores de edad recientemente adquirida su capacidad de ejercicio. Desafortunadamente, las políticas públicas no han sido acertadas para lograr, por un lado, prevenir e inhibir a los consumidores, sancionar a los proveedores y generar valores en la sociedad. Otro problema que tenemos, principalmente en México, es la carencia de recursos. Por ejemplo, a nivel mundial, cita la doctora Nora Volkow, descendiente de León Trotsky, aquí en México. Esta científica trabaja en México y en Estados Unidos y nos refiere que el abuso de las drogas en México es totalmente amparado bajo una decreciente incorporación de recursos para su ataque o frontalidad. En Estados Unidos se destina 1.015.000 millones de dólares en el 2009. En tanto en México, ese presupuesto de una sola oficina lo tiene todo el país, lo que genera desconfianza de la Unión Americana y además de desconfianza, incompatibilidad en los proyectos. La abstinencia de drogas es un problema que actualmente está siendo atacado no solo por las organizaciones filiales a la ONU, sino a su vez por los propios consejos, organizaciones como el de Cooperación y Desarrollo Económico, por generar grandes pérdidas a los países en materia de salud pública y de gasto para la represión de las conductas.
Algunos antecedentes que podemos citar nos los pueden proporcionar los medios de comunicación. En el año del 2003, El Sol de México hace una referencia, por no situar temporalidades muy anteriores, sobre el paso del expresidente Vicente Fox Quesada con el objeto de controlar regionalmente los procedimientos de orden penal y a su vez los procedimientos de orden sanitario. Un periodista, Ignacio Alzaga, reporta que análisis de las estadísticas de la PGR se ha cabildeado a partir de 1993, junto con todos los estados, la promoción de proyectos para que cualquier figura de las previstas en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal que prohíben y sancionan las conductas relativas con el narcotráfico sean delitos denominados en el catálogo de graves, no importa si sea posesión, portación o incluso consumo de orden personal. Este proyecto del año 2003 fue turnado en el 2004 a la Comisión de Salud y de Seguridad Social y Jurídica de los Estudios Legislativos del Congreso de la Unión. Esta propuesta del presidente en ese entonces, Vicente Fox, su discurso tenía por objeto el lograr sancionar gravemente la posesión, distribución y comercio de drogas prohibidas. Sin embargo, a pesar de los sexenios y a pesar de una represión más continua de estas tipo de modalidades delictivas, no se ha podido lograr su erradicación. El primer decreto del año 2004 fue a su vez tomado por la legislación primaria en su artículo 73 en la fracción 21, que es la facultad reglamentaria del Congreso, para establecer que las autoridades locales pudieran tener intervención en el ataque frontal a los delitos federales de narcotráfico. Como ustedes saben, este tipo de conductas delictivas son previstas y sancionadas por legislación federal y las autoridades que se encargan de su represión a través de la investigación y el enjuiciamiento son de carácter federal y por lo tanto son en menor número y en menor grado eficientes para cumplir sus objetivos en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales. Se propuso modificar la Ley General de Salud para establecer algunos postulados como el artículo 3, que dice a la letra: la prevención de adicciones, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, su evitación de posesión y comercio y suministro compete al gobierno federal. El Ejecutivo también establece normativamente la propuesta de reforma de un artículo, el 13 de los apartados A y B de la misma Ley General de Salud, sobre distribución de competencias entre federación y entidades federativas, para añadir un apartado en los cuales señalaba textualmente facultar a los gobiernos tanto federal como a las entidades federativas para prevenir comercio, posesión, suministro de estupefacientes y psicotrópicos. La redacción final del precepto quedó en los siguientes términos: corresponde al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades ejercer la materia de salubridad general establecida en la fracción 28 del artículo 3 de esta ley, de conformidad con la presente y los ordenamientos aplicables. Como lo vemos, los decretos tienen por objeto establecer competencias concurrentes entre federación y Estado para que las entidades federativas que tienen mayor número de elementos de seguridad pública, mayor número de instituciones sanitarias, puedan hacer frente a este problema de salud pública por un lado y de transgresión al ordenamiento jurídico penal.